So now we are actually this words of perfect. My teacher's text we're discussing, particularly we are discussing about karmas. Vamos a continuar nuestro estudio sobre las palabras de mi maestro perfecto. Ya estábamos en el tema del karma. Okay. So karma is very profound and a very wise, very base subject. Y por supuesto, karma es una materia de estudio muy profunda y muy vasta y también muy básica, muy importante. And as well as karma is not so easy to practice. Y lo que ocurre es que es realmente difícil, no es fácil practicar el karma. And as well as karma is very not easy to accept sometimes. Y además no es fácil, es difícil de aceptar. Karma is always true, whatever karma is. But karma never ever dies. Whatever karma created, the consequences is always 100% sure, whether it is positive, whether it is negative. Pero una cosa que podemos decir sobre el karma es que es algo seguro y cierto, porque una vez que hagamos una acción, el resultado de esa acción nunca muere. Así sea la acción positiva o negativa, el resultado de la acción siempre permanecerá, ese karma. Karma is no excuse, actually. You know, whether we accept or not, it does not have excuse for anybody. Whoever does, the highest person who's sitting in a, which is we call sometimes a higher throne, the greatest masters, even they created karma, they have to face. There's no excuse. Even the lowest person, the poor person create karma. Of course, they have to face too, but there's no excuse for everybody. Karma is equal for everyone. So that's why the karma is sometimes quite a bit. It's very important to analyze, to think and practice as possible. Y cuando hablamos de karma, resulta difícil de aceptar, pero la realidad es que con el karma no hay excusas, no hay manera de que podamos excusarnos del karma o no hay manera de que podamos evadir las consecuencias de nuestras acciones. Bien sea que se trate de una persona en un trono elevado, el más elevado de los seres, el más elevado maestro. Si esa persona comete una acción negativa y genera un karma negativo, tendrá que experimentar la consecuencia de sus acciones. De forma igual, si es una persona pobre y esa persona genera una acción negativa, también experimentará el resultado de sus acciones, porque con el karma no hay manera de zafarse, no hay ninguna excusa que tú puedas darle al karma. Even though bodhisattvas and Buddha himself or herself even has a karma, even it created karma, they have to face. There's no excuse for that at all. So karma is that much kind of, equal for, let's just we call sometimes justice for everyone. Y con el karma tampoco importa el grado de espiritualidad, incluso los grandes seres como los bodhisattvas o los seres elevados. Si ellos cometen una acción negativa, también tendrán que experimentar la consecuencia de sus acciones, porque con el karma, como dijimos anteriormente, no solamente no hay excusa, sino que tampoco hay manera de evadir las consecuencias de las acciones, sea quien sea, pobre o rico, alto o bajo, sabio o no sabio, igualmente tendrá que enfrentar las consecuencias del karma. I believe the best
whoever, whether he or she, for us, including ourselves, or whoever practice karma, very seriously, sincerely, I think that's a good practitioner, actually. Doesn't have to be spiritual, doesn't have to be believer or non-believer. Whoever practice really serious, honest, sincerely, I think the best person, but now we don't call that. Usually we call the best person something. Definition is something else. Y cuando se trata de karma, si tenemos una persona que practica el karma de forma correcta y que observa las leyes del karma de forma correcta, podemos decir que esa persona, aunque no sea un practicante espiritual, es un auténtico practicante. Porque en realidad el karma es algo tan importante que si alguien observa el karma y practica y se comporta de acuerdo a la ley del karma, esa persona está teniendo una práctica auténtica. Also, that's why it's not easy for my own experience, certain karma. Maybe I have. So certain things are sometimes the subtle karmas are sometimes it's hard to understand, really. It needed a lot of great wisdom, great awareness to see that, compassion and so on. Y por supuesto, entender el karma es muy difícil y hay que entender que hay karmas que son sutiles y son muy difíciles de entender. Y para poder analizarlo, tenemos que entender que todos tenemos karma, todos enfrentamos la consecuencia de una forma o de otra de las acciones que hemos realizado. Y todos tenemos esta condición, nadie está libre de karma. Entonces, entender el karma en su forma más sutil requiere mucha compasión, mucha sabiduría. Hay que tener una gran sabiduría para poder entender cómo funciona el karma en forma sutil. Okay, that's my brief thought about the karma. So now we can discuss about the karma or discuss anything you want. Okay, please. Let's start our question answer. It's very important. Okay? Question answer. Try to learn each other what we have in our thoughts and how we experience, Entonces, este ha sido un pequeño recuento sobre el karma. Y hoy es para mí importante escuchar qué han aprendido ustedes, qué preguntas pueden tener. Y a través de sus preguntas todos podemos aprender también. Entonces, vamos a abrir una ronda de preguntas. Si ustedes desean hacer una pregunta, por favor escríbanla en el chat en forma sucinta. Yo lo voy a traducir al Lama para que el Lama pueda responderla. You want to speak directly for the video call, that's fine, okay? If somebody wants to. Y si hay alguien que desea hablarme directamente, hacer una pregunta, bueno, también está permitido. Oh, yeah. Lama, I'm going to start with the first question before people think about their questions, okay? Le estoy diciendo a Lama que voy a hacer una primera pregunta mientras ustedes piensan en sus preguntas. Lama, in some parts of the Buddhist teachings, we often read that there is no way to escape from karma, and as you mentioned before. But sometimes we also read there are ways to purify and escape from that karma. So why we have these apparently opposing teachings? Well, when we say purify karma. Just a second, Okay. Lama. Allow me to translate the question, okay? Le pregunté al Lama que, como él dijo anteriormente, en algunas escrituras se dice que no hay manera de escapar de las consecuencias del karma. Y en otras escrituras se dice
que hay maneras de purificar el karma y evitar las consecuencias de las acciones, y le pregunto, ¿cuál es la razón por la cual tenemos estas dos enseñanzas aparentemente opuestas? Ok, Lama, go ahead. When we say purify karma, that is a wonderful opportunity have in order to purify karma, which is Buddhism talk about, not just having karmas. Okay. Entonces, cuando nos referimos a purificar el karma, tenemos que entender que el karma nos ofrece esta oportunidad maravillosa de poder purificarlo. When we do the purification of karma, that is not to run away from karma. That is really dealing with karma, actually. Y de hecho, cuando estamos purificando el karma y realizamos una práctica de purificación, no estamos evadiendo el karma, de hecho estamos enfrentándolo y lidiando con él. Oh, during the purification time, it has a lot of things to work hard, you know. All the emotions and all the whatever the karmas there, it's become a beginning time so challenge, you know. But later on, kind of lighter and lighter, you feel like it's so emotionally and physically so light. That happens to lots of practitioners, as you or everybody maybe some experience when you do well the Vajrasattva practices, well visualization, the well motivation, and so on. Y de hecho, cuando comenzamos la práctica de purificación, por ejemplo, la práctica de purificación del karma específicamente, al principio puede ser muy difícil y van a surgir muchos desafíos y vamos a tener que lidiar con muchas situaciones y con muchas emociones aflictivas. Todo esto son señales de que estamos purificando nuestro karma. Y muchos de ustedes que han realizado la práctica de Vajrasattva, por ejemplo, que es la práctica de purificación, pudieran dar fe de cómo poco a poco, gradualmente, el karma se va aligerando hasta que se alcanza un estado de ligereza o de liviandad, donde uno ya se siente que se ha quitado un peso de encima o una gran carga. Algunos de ustedes han experimentado esto, pero al principio es sumamente difícil. So when we do purification karma, that is the karma is a great opportunity learning about it. It's, even though, for example, for negative karma is negative, there is no doubt. But that negative becoming we realizing, understanding, and aware about it, through that negative is transforming into the positive and becoming a compassionate person. That is possible, you know. It's not about the karma has to be always, it's a negative, it's always black in that person. That can be transformed, you know. That's a great teaching, the opportunity as a reality nature, you know. That's a reality nature. It's not just like a Buddha made it, you know, it's not like about that. Entonces, cuando hablamos de purificar el karma, tenemos que entender qué es realmente esto de purificar el karma. Purificar el karma significa que estamos lidiando con nuestro karma, bien sea negativo o positivo, pero generalmente estamos lidiando con el karma negativo. Y el karma negativo ofrece una gran oportunidad. ¿Cuál es esta oportunidad? La oportunidad de aprender de ese karma negativo. Y de hecho, esto es una de las enseñanzas más importantes. Cuando tú tomas las circunstancias difíciles, los problemas y el karma negativo que tú puedas tener, y en lugar de verlo como negativo, lo ves como una oportunidad de aprendizaje, entonces puedes aplicar las enseñanzas, aplicar la compasión, y entonces ese karma te va a convertir en una persona más compasiva y más sabia. Y eso es lo maravilloso de la práctica del karma. Eso es lo que ocurre cuando tú conoces el karma y aprendes a actuar con el karma. Y eso requiere una gran sabiduría. So for me, my thinking is the best example for right now, we are facing this environment issue, okay? So it's very consequences, the negative karma, which is, we cannot excuse for everybody. We all create it, you know, including all human beings, including all animals, including here, particularly human beings created that way. Okay, whatever we did it. So we are facing that. So do we have to face 100% all the time? We have a choice.
we can clean the environment if we carefully at the right now. You know, everybody be careful. Everybody is more focused into the environments, whatever we are using every day in the life, you know, whoever it is. So we were more kind of careful in what are going to be better and better, you know, there is no doubt. If we don't care, but the consequences is there, there is no doubt. Entonces, un ejemplo de lo que estoy diciendo es mirar cómo está afectado el medio ambiente. Si uno mira el medio ambiente, si uno mira el ambiente de desequilibrio que tenemos en el planeta, por ejemplo, nos damos cuenta que no hay manera de escapar de ese karma. Ese karma ya está allí y todos nosotros, especialmente los seres humanos, hemos contribuido a generar este karma negativo en el medio ambiente. Y ese karma lo tenemos que padecer los seres humanos y los animales también. Entonces, pudiéramos pensar, oh, hemos hecho este karma negativo y tenemos que enfrentarlo, tenemos que soportarlo. Pero en realidad podríamos pensar, ya que hemos creado este karma negativo, vamos a tratar de resolverlo, vamos a aplicar alguna corrección, vamos a aplicar algo que pueda sanar o que pueda equilibrar el medio ambiente, que pueda recuperar el medio ambiente. Entonces hay dos maneras de lidiar con el karma. Está una postura, vamos a decir, pasiva, y está esta otra postura, que es la postura de la sabiduría, donde una vez que tú tienes una acción negativa, decides actuar para corregirla y buscas la forma de aliviar esa situación. Eso es lo que trato de explicarles como la sabiduría que se produce con el karma. Okay, next. Muy bien. La siguiente pregunta, this question is from Adriana. I'm going to read the question in Spanish. Se dice que el karma es parecido a la acción causa que se generó. Para las personas que se suicidan, ¿cuál sería la causa que lo generó? Okay. Adriana is asking, sometimes it is said that the action is similar to the cause. And what is the cause that generated people who commit suicide? I'm not sure if I understood the question correctly. I'm going to ask her. Adriana, no estoy seguro de haber entendido tu pregunta. ¿Tú quieres saber cuál es el karma o cuál es la causa? She's asking about the cause. What causes a person to commit suicide in reference to karma? What could be the cause for suicide? Sure about the question, but this is what she's asking. Yeah, the question is actually it's not easy, the question. It's a good question, very good. Lama dice, esta pregunta es una pregunta difícil, así que bueno, es una buena pregunta. Vamos a pensar un momento. And then this question is pretty much kind of very, very sensitive and also personal too. Y este tipo de preguntas normalmente son o se refieren a asuntos muy sensibles y personales. We can discuss at least to think, to, you know, but usually killing is the consequence, is the killing issues, whatever killing oneself and killing for others. It's the karma has to be a killing for previous one. Y Lama dice, es muy probable que la causa tenga que ver con el karma de matar. Es decir, esa persona tiene dentro de su karma el karma de matar o ha cometido el acto de matar a otros seres. But in order to kind of, this kind of issues about the self
kind of suicide issues. There is a karma, but there is more than karma. There's a certain times more different conditions there around that. Okay. Or it's pretty much sometimes very strong, depend on the conditions in order to this kind of issue happens, you know. Entonces, con respecto al karma y al karma del suicidio, por supuesto puede haber una causa kármica, pero en realidad el suicidio tiene más que ver con las condiciones. Las condiciones pueden ser las generadoras o las que potencian esta acción de cometer suicidio. Y esto tiene más que ver con las condiciones que con la causa. Surrounded, the conditions are, hopefully conditions are better and more kind of positive around that person, him or her. That could be possible to stop the self, you know, the violence for oneself, you know, it's possible. But that's the condition. The environment is so important, actually, wherever we live around. It's quite a challenge too, you know. The positive environment is quite a bit. Entonces, en este sentido, las condiciones son importantes y si esa persona tiene unas condiciones menos negativas o más positivas, es posible que no cometa el acto de violencia contra sí mismo. Entonces, por eso es importante enfocarse en que tengamos un ambiente positivo y no negativo. Y por supuesto, en estos días es muy difícil para algunas personas tener un ambiente positivo y por eso puede haber mucha inducción al suicidio. Pero se refiere más a esto, a lo que rodea a la persona. Okay. Next question. Okay, she's asking, this question is also from Adriana. ¿Existe algún libro donde se encuentren las causas y consecuencias correspondientes? She's asking if there is any book or text where we could find the causes and consequences in correspondence. Yeah, right now we are reading this book, Words of Perfect, My Teachers, and then you can read the lot of issues of karma is sometimes in a dual ornament liberation. It has some kind of lot of talk about the different karmas and the consequences and so on. That could be give you some ideas, you know. Y Lama dice, sí, de hecho este libro, Las palabras de mi maestro perfecto, tiene una gran explicación sobre las causas y las consecuencias del karma. Y también podrías leer el capítulo del karma en el texto llamado La joya ornamento de la liberación. Allí también, leyendo estos dos textos, vas a poder tener una idea bastante amplia sobre lo que es el karma, las causas y las consecuencias. Okay, next question is from Franco. I'm going to read the question, Lamala. He experimentado mala salud desde 2017 y lidio con esto cada día. Yo he asumido que se trata de mal karma. ¿Podría sugerir un antídoto para tratar estas acciones negativas previas o que pudieran ser la causa de este karma? Okay. Franco is asking, he experienced bad health issues since 2017, and he's dealing with these health issues every day. And he's assuming that this is due to bad karma. What would you suggest as an antidote to prevent or to cure these previous bad actions, this previous bad karma that he may have? So all the practice is wonderful. There is no doubt, you know.
particularly we do in a Vajrayana, Vajrasattva practice. If you're interested to do Vajrasattva practice, or if not, somebody doesn't Vajrasattva practice, not so comfortable and so on, then do the practice of any mantra is fine, and particularly do meditation. Meditation itself is really good purification, in the body and the mind and so on. Y Lama dice, Franco, realmente hay prácticas maravillosas para purificar el karma negativo, particularmente en el Vajrayana. Hay muchas prácticas y está la práctica de Vajrasattva, que es una práctica específica para purificar el karma negativo. Pero en realidad cualquier mantra puede funcionar si lo haces con el estado adecuado. Y también la meditación puede servir para purificar el karma negativo porque purifica la mente. Entonces, si tú quieres aprender de estas prácticas, bueno, mantente atento. Okay. Okay, this question is from Julieta. Las enseñanzas nos indican que hay 3 tipos de karma: positivo, negativo y neutral. Lama comentó sobre el karma sutil. ¿Podría dar una explicación sobre el karma sutil? Julieta is saying that you mentioned 3 types of karma: negative, positive, and neutral karma. But also you mentioned the subtle karma. Could you please explain a bit more about subtle karma? Well, subtle karma is let's do this result. Subtle karma is many lifetime, according to Buddhist point of view. Okay. Buddhist point of view, we believe in a many life, not just to life, this one lifetime. We have been in the past thousands, aeons, different lives. Entonces, ¿qué es este karma sutil? De acuerdo a las enseñanzas budistas, se dice que este karma sutil tiene que ver con el karma que hemos acumulado en incontables vidas. Durante eones hemos vivido incontables veces y ese karma que se ha generado en todas esas vidas incontables, durante todos esos eones, se convierte en karma sutil. In the past many lifetimes, we have been already positive and negative karma too, both. It's not just negative always, So these karmas are kind of quite a bit hard to understanding. It's very subtle. It needed lots of kind of really, really realizations and a great, the clairvoyance and so on. Y para poder entender este karma, tú tendrías que ver el karma de todas esas vidas incontables e innumerables que has vivido durante todos esos eones. Y durante todas esas vidas tú acumulaste muchas acciones, no solamente negativas, sino también positivas. Entonces, para poder entender el karma sutil que han generado esas acciones de todas esas vidas incontables, tú tendrías que tener una gran sabiduría o una gran realización. Es decir, tendrías que tener clarividencia, por ejemplo, para poder entender la relación de ese karma sutil con esas vidas y esas acciones del pasado. So sometimes it's not easy to see it, but sometimes we all have a different experience in our life. Certain things happen in our life, like positive, which is really looks like a miracle, something happened. But there's no miracle actually, reality, according to Buddhist point of view. There's nothing is a miracle. The miracle is already accumulated a wonderful merit in many lifetimes. Now is the time it is kind of ripening, which is we don't know sometimes. It's the same happen in the negative part too. Sometimes we experience. We did not create it in this lifetime, many negative. Sometimes we have to deal with those certain things in our life, which is kind of bizarre, which is kind of very, really kind of
how to say, whatever it is, just that's why the karma is very sometimes mysterious. Y bueno, fíjate bien, Julieta, ¿qué es lo que ocurre con este karma sutil? Que es muy difícil de ver, es muy difícil de entender, pero ¿cómo se manifiesta? Por ejemplo, en esta vida experimentas una situación muy positiva y tú piensas que es un milagro, como que ocurrió esta situación milagrosa. No es un milagro, es simplemente que en el pasado pudiste haber acumulado una gran cantidad de mérito y de karma positivo. Y resulta que cuando las condiciones son propicias, ese karma se manifiesta como algo muy positivo. Y lo mismo ocurre con lo negativo. A veces experimentamos situaciones difíciles que surgen de forma repentina en la vida. Y a lo mejor pensamos que no hemos creado el karma en esta vida para experimentar esa situación dolorosa. El resultado proviene de ese karma sutil que hemos acumulado en esas vidas pasadas que se manifiesta como una situación súbita, negativa o dolorosa con la cual tendremos que lidiar. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que sea lo que sea, siempre tendremos que lidiar con este tipo de situaciones porque no tenemos un conocimiento del karma sutil, no sabemos cómo está realmente nuestro karma sutil. Yeah, in order to have this experience, the wonderful karma, which is a long time, many lifetime created, and the ripen in this lifetime, experience in this lifetime, it takes really lots of positive conditions, so this is kind of necessary to sometimes the positive conditions arises and then that happens sometimes, in our lifetime. So sometimes positive karma is not there. I mean, the conditions not there. So sometimes cannot experience it sometimes, even though karma is subtle for deep rooted there, but not then ripened. It takes quite a bit sometimes, time is there. Y lo que ocurre con el karma sutil es que el karma sutil no es algo que se manifiesta de forma inmediata, sino que a veces va a depender de las condiciones y estas condiciones son las que hacen que cuando son propicias ese karma sutil fructifique y se manifieste como una situación, como una acción. Entonces, este karma, el karma sutil, va a depender de las condiciones propicias. Por ejemplo, en este momento, en esta vida, nosotros tenemos muy buenas condiciones porque estamos aquí, tenemos la oportunidad de estar aquí y eso significa que hemos creado incontables situaciones de buen karma en el pasado y ahora las estamos experimentando en este momento. Tú no sabes cuáles son, pero estás experimentando el resultado de esas acciones. Lo mismo ocurre con el karma negativo. Entonces, es muy difícil saber qué tan arraigado está el karma, pero podemos tener una idea observando cómo es nuestra vida. Is there any more question there or not? Yes, Lama, we have a couple questions more. Okay, next question is from Neida. ¿Podemos purificar el karma de una persona fallecida mediante la dedicación de plegarias? Así esa persona haya renacido o solo lo puede hacer la propia persona. Neida is asking if we could purify the karma of a deceased person through dedication of prayers and also, even though that person could be reborn already, or only that person could purify his own karma. Say again, repeat it. Okay. Neida is asking if we could help a person who is already passed away, Okay. to purify their negative karma by the dedication of prayers. Or only that person can purify his or her own karma. Well, that's a very good question. Yes. But the truth is actually we have to purify our own karma individually. Nobody can purify. That's my knowledge, okay? We have to think about it. I'm not sure 100% say what I hope so I am saying the right
according to Buddha's point of view. So, but that does not mean we cannot help them, you know. We can support them. There's a certain helpful. We dedicate, we pray to them. It's very, very helpful. That is no doubt, you know. Entonces, fíjate la respuesta, Neida. Realmente es cierto, cada persona tiene que purificar su propio karma. Y no significa que cuando tú haces una plegaria, estás purificando el karma de esa persona. Lo que estás haciendo es que la plegaria o la dedicación de las oraciones ayuda o da soporte a esa persona. Entonces esa persona puede actuar para purificar su karma o puede tener una ayuda, un soporte. Entonces dedicar plegarias y oraciones es muy importante, pero no es realmente que tú estés purificando el karma de esa persona, estás ayudándole. Por eso es tan importante dedicarle plegarias y oraciones a las personas que han fallecido. So we can support them and we can help them in order to realizing their own karma through our prayer, through our dedications and so on, you know, and then they're realizing that their own karmas and then purify for themselves. Entonces lo que hacemos es que cuando dedicamos oraciones y plegarias a una persona que ha fallecido, no estamos purificándole su karma. Lo que estamos haciendo es ayudando a que esa persona reconozca su propio karma. Y cuando esa persona tiene la experiencia de reconocer su propio karma, en ese momento tiene la posibilidad de que esa persona purifique su karma. Es esa persona la que va a purificarlo a través del acto de tener conciencia de ese karma. Entonces la dedicación de la plegaria es una forma de ayudarlo a que pueda tener esa experiencia o realización de su karma. So that's according to Buddhist point of Buddha's the word says, the word I don't remember the meaning is Buddha says you know, the negative karma cannot wash through the water. Y Lama dice, cuando se trata de karma negativo, hay personas que creen que el karma negativo se puede limpiar con agua o con un baño, y esto no es así. El karma negativo no se puede lavar. Oh, and certain religious in this world, they believe it, you know. When you wash it, the body, and then when you clean up all the karmas. And Buddhism do not agree with that part. Y hay algunas creencias religiosas que tienen esta idea de que si tú purificas y limpias mucho tu cuerpo, tú estás purificando tu karma, pero el budismo no tiene esta creencia. And then the Buddhists, they point out there, you have a vase, like for example, vase. When you wash the vase, you know, outside the vase, does it wash inside? No, you have to work in inside to wash itself. Entonces la idea ¿cuál es? Que si tú tienes una vasija y esa vasija tiene un contenido pero está cerrada, si tú la lavas muy bien por fuera y la tienes muy limpia por fuera, no significa necesariamente que la vasija esté limpia por dentro. So Buddha said that's why cannot wash, you know, by the water, the negative karmas. Buddha says, I cannot take suffering of the samsara with my hand, take somebody's suffering, take to me, you know, to take like this way, put it somewhere there. No, it's impossible. Y Buda, de hecho, dijo, el karma no solamente no se puede lavar con agua, tampoco yo puedo, dice el Buda, tampoco nadie puede quitarte el karma, nadie puede tomar el karma y llevarlo por ti. Ni siquiera el propio Buda puede hacerlo. Cada quien tiene que purificar su propio karma. So that shows the Buddha's word is we have to, purify our own karma. So individually, you know, there's no somebody can purify. ¿Y esto qué significa? Que tú no puedes pedirle a nadie que purifique tu karma por ti. Buda dijo, tienes que tomar tu propio karma y purificarlo. Then Buddha says, my realization, I cannot transform to you.
Y Buda dijo, de hecho, mi realización yo no puedo dártela, no puedo transferírtela. So that is what the saying is, individually has to be realized, realization. Y lo que esto significa es que cada individuo tiene que lograr la realización por sí mismo. So therefore, in order to realize our individually have the realization, it shows the individual, which is we needed practice, purification is so important. Entonces, as well as environment, and our friends and the families and Sangha can support some level in a dedicate and a prayer. It's really, really wonderful energies moves that way, but the actual is really oneself is the responsible. That's a very, very important message is there, but it's not so easy, Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú quieres lograr la realización, tú tienes que hacerte cargo de purificar tu propio karma. Nadie va a purificar tu karma por ti. Y de hecho, así es como se dice en el budismo. Si tú quieres lograr la realización y quieres liberarte del karma, tienes que hacerte responsable y realizar las prácticas de purificación. Y de esta manera tú podrás tener las condiciones para alcanzar la realización. Y así es como se señala en el budismo. Por supuesto, la sangha, la familia y tener unas buenas condiciones es algo que apoya ese proceso. Pero en realidad, al final, cada quien es responsable de sí mismo y solamente a través de tus propias acciones tú puedes liberarte del karma. So that reminds me, because I receive teachings, go to different places, receive many, many things. My teacher can't do me anything. They can't help me, my realization at all. I have to work hard, I have to be practiced and I have to be steady and really, really focused. But teacher cannot be transformed. That's very clear. Y Lama dice, yo he conocido a muchos maestros, he viajado a muchos lugares y en todo el tiempo de estudio que tengo, de una cosa me he dado cuenta, que ninguno de estos maestros me puede dar su realización. Yo tengo que trabajar duro, estudiar mucho y practicar mucho para poder alcanzar la realización, porque solamente es mi responsabilidad. How much my teachers are realizing being intelligent and smart, that doesn't make me smart at all, but they already done what they need to do, teachings and so on. My responsibility, that's what I'm talking about here, the responsibility of individuals, So like for us here, I'm trying to keep we are doing practice and keep doing study and so on. So I can't do much about it, right? Really. Unless all the individual sanghas individually practice and individually study, you have to improve yourself, right? I have to improve myself, right? That's the last opportunity that, that's the last chance. There's no other somebody can do it. That's very clear. We have in ordinary life, we have always kind of hope, somebody can do for me, somebody can love, somebody. That's nice. There is some few things happen, but the reality we have to learn how to love oneself. It's so important. It's not easy either. I'm not saying we don't need to do, partner and boyfriend, but and so on, and the teachers. No, I'm not saying that part at all. We all needed that. But the reality when it goes to the deeper and the deeper and the deeper and subtle, it's up to us, right? Individuals. That's what we call, right? Responsibility. Okay, Lama, I'm going to translate that and then we have to leave for the practice, okay? Because it's already past the hour. I think so, okay. Y Lama, al final, para resumir esta última respuesta del Lama, es que no importa qué tan inteligente y qué tan realizado sea tu maestro, por andar con una persona inteligente y realizada, tú no te vas a convertir en una persona inteligente y realizada. Si tú quieres ser inteligente y realizado, tienes que esforzarte, tienes que practicar. Y esto es algo que yo puedo decirles a través de que me he dado cuenta a través de la práctica, que cada quien tiene que hacerse responsable para lograr tener las cualidades. Nuestros maestros ya trabajaron duro y ya hicieron su parte. Nosotros tenemos que hacer la nuestra. Okay, Lama, I'm going to do the very short dedication, okay? Okay, thank you, everybody. We have to stop talking now. Tenemos que parar porque estamos pasados ya 5 minutos de la práctica de meditación.
Odicita, la excelsa y preciosamente iluminada, que donde no ha nacido nazca y que donde haya surgido no disminuya, sino que siempre siga aumentando cada vez más. Chanchu, Sancho, Rimpoche, Mache, Panam, Che, Yurche, Jepan, Yampa, Metpayan, Gonne, Gondu, Shto. Gracias a todos. Thank you, Lamala. Great session. Vamos Sí, a todo rápido a la sala de meditación.